La guerra acaba de expandirse de maneras que nadie en los despachos de Washington ni en los búnkers de Tel Aviv calculó completamente cuando todo esto comenzó. 3 frentes simultáneos se activaron en las últimas horas con una coordinación que los analistas de inteligencia describen en privado como el escenario de escalada que más temían desde el primer bombardeo. Primero, Irán lanzó ataques que impactaron en las inmediaciones de una instalación nuclear israelí. Lean eso nuevamente. En las inmediaciones de una instalación nuclear, no contra objetivos militares convencionales, no contra infraestructura civil, contra el perímetro de uno de los secretos más cuidadosamente guardados y más estratégicamente sensibles que tiene el Estado de Israel. Segundo, los Houthis de Yemen, el grupo armado respaldado por Teherán, que durante meses había mantenido cierta distancia táctica del conflicto principal, lanzaron su primer misil contra Israel desde que comenzó esta guerra. No fue un gesto simbólico, fue una declaración de participación activa que extiende el frente de combate hasta el Mar Rojo y que conecta amenazas que antes existían en compartimentos separados en un sistema de presión coordinado que ningún actor puede ignorar. Tercero, Yemen está amenazando nuevamente con interrumpir el tránsito en el Mar Rojo, esa ruta comercial alternativa que el mundo intentó usar precisamente para evitar el estrecho de Hormuz cerrado. Si ambas rutas quedan comprometidas simultáneamente, si Hormuz sigue bajo amenaza iraní y el Mar Rojo vuelve a ser zona de guerra activa por los Houthis, el impacto sobre el comercio global y los suministros energéticos superaría todo lo que hemos visto hasta ahora. Quédense hasta el final porque lo que van a escuchar hoy redefine completamente el conflicto que creían seguir y abre dimensiones que hacen que todo lo anterior parezca apenas el prólogo de algo considerablemente más grande y más peligroso. Empecemos por el ataque iraní cerca de la instalación nuclear israelí, porque es el elemento más explosivo y más cargado de consecuencias estratégicas de todo este desarrollo. Israel tiene una política oficial de ambigüedad nuclear. No confirma ni niega poseer armas nucleares, aunque la comunidad de inteligencia internacional considera virtualmente cierto que las tiene desde hace décadas. Esa ambigüedad fue durante años uno de los activos estratégicos más valiosos de Tel Aviv, porque creaba una zona de incertidumbre que disuadía a potenciales agresores, sin comprometer a Israel con compromisos formales de no proliferación que limitarían su libertad de acción. El ataque iraní en las inmediaciones de una instalación nuclear israelí, independientemente de si causó daño real a la infraestructura o simplemente demostró la capacidad de alcanzarla, tiene consecuencias que trascienden el daño físico inmediato. Primero, demuestra que Irán tiene inteligencia suficientemente precisa sobre la ubicación de instalaciones que Israel mantiene deliberadamente fuera del discurso público. Esa información de inteligencia no se obtiene con un satélite comercial, requiere años de recopilación cuidadosa o acceso a fuentes cercanas a los programas de seguridad israelíes. La sola demostración de que esa información existe en manos iraníes es perturbadora, independientemente de si los misiles impactaron exactamente donde apuntaban. Segundo, el ataque eleva dramáticamente el umbral de respuesta israelí. Cuando los misiles iraníes caen cerca de instalaciones nucleares, el cálculo de Netanyahu sobre cuánta escalada puede justificar ante la comunidad internacional cambia de manera que los asesores legales y diplomáticos de Washington están procesando con urgencia en este momento. Tercero, y quizás más importante, el ataque envía un mensaje a todos los actores que observan este conflicto sobre la disposición iraní a cruzar líneas que hasta ahora parecían implícitamente respetadas. Los Houthis de Yemen, entrando activamente en este conflicto por primera vez desde que comenzaron los bombardeos, representa una escalada cuyas consecuencias geográficas y estratégicas merecen análisis específico porque cambian fundamentalmente la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Hasta este momento, el conflicto tenía una geografía relativamente definida. Irán e Israel como actores directos principales, Estados Unidos como participante activo del lado israelí, los aliados del Golfo como blancos de represalia, el estrecho de Hormuz como arma económica iraní, pero los Houthis en Yemen añaden una dimensión que ninguna de esas categorías captura completamente. El grupo controla una porción significativa del territorio yemení, incluyendo la costa que domina el acceso al Mar Rojo, esa ruta marítima alternativa que conecta el Mediterráneo con el Océano Índico a través del Canal de Suez y que representa aproximadamente el 12% del comercio marítimo global. Durante los ataques de 2023 y 2024, los Houthis demostraron que tenían capacidad real de interrumpir el tránsito en esa ruta con misiles, drones y minas. El mundo respondió redirigiendo barcos alrededor del Cabo de Buena Esperanza,
añadiendo semanas de viaje y miles de millones en costos adicionales a cada envío. Ahora que el estrecho de Hormuz ya está comprometido por la guerra con Irán, la amenaza simultánea sobre el Mar Rojo por parte de los Houthis crea un escenario que los economistas del transporte marítimo describen como potencialmente catastrófico para las cadenas de suministro globales. No hay una tercera ruta alternativa de magnitud comparable. Si Hormuz y el Mar Rojo están simultáneamente comprometidos, el comercio global entre Asia, el Golfo Pérsico y Europa enfrenta disrupciones de una escala sin precedentes en la historia moderna del transporte marítimo. Analicemos ahora la dimensión de coordinación estratégica que estos ataques simultáneos revelan, porque es donde la historia se vuelve más compleja y más reveladora. Los ataques iraníes cerca de instalaciones nucleares israelíes y el primer misil Houthi contra Israel desde el inicio de la guerra no ocurrieron en el mismo ciclo de noticias por casualidad. La coordinación entre Irán y los Houthis ha sido documentada durante años por múltiples agencias de inteligencia occidentales. Teherán provee armamento, entrenamiento, financiamiento y dirección estratégica al grupo yemení como parte de lo que el régimen iraní llama el eje de resistencia, esa red de grupos armados en múltiples países que actúan bajo coordinación iraní con distintos grados de autonomía táctica. La decisión de que los Houthis lancen su primer misil contra Israel en este momento específico del conflicto, en el mismo periodo en que Irán golpea cerca de instalaciones nucleares israelíes, sugiere que Teherán tomó la decisión de activar simultáneamente múltiples vectores de presión que hasta ahora mantuvo separados. Esa decisión tiene una lógica estratégica que resulta inquietante en su coherencia. Irán comprende que la presión sobre un solo frente permite a Israel y a Estados Unidos concentrar recursos y atención en ese frente específico. Múltiples frentes simultáneos dispersan esa concentración, elevan el costo de responder a cada uno de manera efectiva y crean una complejidad operacional que incluso el aparato militar más sofisticado del mundo tiene dificultades para gestionar simultáneamente sin errores ni grietas. Hablemos ahora de lo que esta escalada significa para las negociaciones que Trump describió hace apenas horas como muy buenas y productivas. Porque la ironía del momento no puede escapar a nadie que haya seguido este conflicto con atención. En el mismo ciclo de noticias donde Trump habló de pausar ataques y de conversaciones prometedoras con Teherán, Irán o sus aliados directos lanzaron ataques cerca de instalaciones nucleares israelíes y los Houthis dispararon su primer misil contra Israel desde el inicio de la guerra. Hay dos lecturas posibles de esa simultaneidad y ninguna es tranquilizadora. Primera lectura: la mano derecha iraní no sabe lo que hace la izquierda, es decir, que las conversaciones con Washington son conducidas por un sector del régimen, mientras otros sectores, especialmente el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que controla a los Houthis, operan con suficiente autonomía para lanzar ataques que contradicen cualquier narrativa de distensión. Esa lectura sugiere que Irán, como actor unitario, es en realidad un conjunto de facciones con agendas parcialmente distintas que ningún negociador puede comprometer completamente. Segunda lectura: la escalada simultánea a las conversaciones es deliberada, es decir, que Irán negocia con una mano mientras escala con la otra, precisamente para aumentar su presión negociadora y recordarle a Washington lo que puede suceder si las conversaciones no producen los resultados que Teherán considera mínimamente aceptables. Esa lectura es más sofisticada, pero también más perturbadora, porque sugiere que las negociaciones que Trump calificó de muy buenas están ocurriendo bajo una amenaza activa y creciente que no se detiene durante el proceso. Israel enfrenta en este momento una situación que sus planificadores estratégicos llevan años modelando como escenario de pesadilla: guerra activa con Irán en el frente norte y este, amenaza de misiles desde Yemen en el sur, ataques cerca de instalaciones nucleares que obligan a decisiones sobre si responder de manera que escale dramáticamente o absorber el golpe de manera que parezca debilidad. Hezbolá en el Líbano, aunque debilitado por operaciones previas, todavía con capacidad de abrir otro frente desde el norte, y un aliado americano que simultáneamente conduce negociaciones con el enemigo principal, mientras Israel enfrenta múltiples vectores de ataque que esas negociaciones no detuvieron. El primer ministro Netanyahu se encuentra en la posición de tener que coordinar con Washington una respuesta al ataque cerca de instalaciones nucleares, en un contexto donde Trump está intentando abrir espacio para conversaciones con Teherán.
Cualquier respuesta israelí que sea suficientemente contundente para satisfacer la lógica de disuasión que el Estado de Israel requiere ante ataques de esa magnitud podría destruir exactamente las conversaciones que Trump calificó de productivas. Cualquier respuesta que sea suficientemente moderada para no interrumpir las negociaciones podría ser interpretada como señal de que atacar cerca de instalaciones nucleares israelíes tiene costos manejables, lo que abre la puerta a intentos más audaces en el futuro. No existe respuesta cómoda en ese dilema, y el hecho de que Israel tenga que navegarlo en tiempo real mientras los misiles siguen cayendo es exactamente el tipo de presión máxima que Irán diseñó para generar. Quiero que pensemos juntos en lo que la amenaza Houthi sobre el Mar Rojo significa para la vida cotidiana de personas que no están en ningún campo de batalla, pero que dependen de rutas comerciales que esos grupos tienen capacidad de interrumpir. El comercio global funciona sobre la premisa de que ciertas rutas marítimas son relativamente predecibles en términos de seguridad y costo. Cuando esa predictibilidad desaparece, las consecuencias se distribuyen a lo largo de cadenas de suministro extraordinariamente largas y complejas. Los productos electrónicos que vienen de Asia y van a Europa normalmente transitan por el Mar Rojo. La ropa fabricada en Bangladesh va al Mediterráneo por esa ruta. El petróleo del Golfo Pérsico que no transita por Hormuz toma esa alternativa. Los cereales, los metales, los productos químicos, miles de categorías de bienes que el comercio moderno mueve continuamente entre continentes, dependen de que esas rutas funcionen con normalidad. Cuando el Mar Rojo estuvo bajo amenaza Houthi en 2023 y 2024, el costo de redirigir los envíos alrededor del Cabo de Buena Esperanza añadió entre 2 y 4 semanas de viaje y costos que se trasladaron eventualmente a los precios de los productos en las estanterías de los supermercados de todo el mundo. Ahora, esa amenaza regresa en un momento donde el estrecho de Hormuz ya está comprometido. La combinación de ambas disrupciones simultáneas no produce un impacto simplemente doble al de cada una por separado. Produce un impacto multiplicado porque elimina las alternativas que atenuaban el efecto de cada disrupción individual. Los mercados financieros procesaron estas noticias con la velocidad y la brutalidad que caracteriza su respuesta a las amenazas sobre infraestructura energética y rutas comerciales. El petróleo subió. Los fletes marítimos, esos contratos que determinan cuánto cuesta mover mercancías en barco entre distintos puntos del planeta, escalaron de manera que los operadores de logística describen como potencialmente disruptiva para contratos que fueron firmados, asumiendo condiciones normales. Las aseguradoras marítimas que ya habían elevado sus primas para el estrecho de Hormuz calcularon rápidamente lo que significaría añadir el Mar Rojo a la lista de zonas de riesgo máximo. Esa combinación de petróleo caro y fletes caros produce inflación en todas las economías del mundo que dependen de importaciones para sostener su industria y su consumo. No existe economía moderna que no dependa de alguna manera de esas rutas marítimas. La pregunta no es si el impacto llegará. La pregunta es cuánto tardará en llegar a los precios que familias concretas pagan en tiendas concretas de ciudades concretas en todos los continentes. Existe una dimensión de esta escalada que me parece crucial para entender correctamente lo que está ocurriendo y que los análisis puramente militares raramente capturan con suficiente profundidad. Estamos viendo la materialización de algo que los estrategas iraníes llevan años construyendo pacientemente y que muchos en Occidente subestimaron sistemáticamente por considerarlo retórica antes que realidad operativa. El eje de resistencia que Irán articuló durante décadas, esa red de grupos armados en Yemen, Líbano, Irak, Siria y otros países, fue construido específicamente para esta función, no para ganar guerras convencionales contra ejércitos superiores, para crear múltiples puntos de presión simultánea que dispersan la atención y los recursos del adversario, que elevan los costos de cualquier operación militar sostenida y que demuestran que atacar a Irán directamente no elimina las amenazas, sino que las activa en formatos más difusos y más difíciles de neutralizar. Los Houthis, disparando su primer misil contra Israel en el mismo momento en que Irán golpea cerca de instalaciones nucleares israelíes, es exactamente esa arquitectura funcionando, no como accidente, no como improvisación, como estrategia ejecutada en el momento que sus diseñadores calcularon que produciría el máximo efecto de dispersión sobre las capacidades de respuesta del adversario. La respuesta internacional a esta escalada llegará con la velocidad característica de las crisis que tocan simultáneamente múltiples intereses. Estados Unidos tendrá que decidir si las negociaciones que Trump describió como productivas pueden continuar después de ataques que los aliados israelíes interpretarán como cruce de líneas rojas que requieren respuesta contundente.
Europa tendrá que evaluar si la amenaza renovada sobre el Mar Rojo, que afecta directamente sus importaciones y exportaciones, justifica algún tipo de posicionamiento más activo en un conflicto del que hasta ahora mantuvo cuidadosa distancia. Los países del Golfo que ya fueron golpeados por represalias iraníes a los ataques israelíes contra South Pars tendrán que calcular si esta nueva escalada aumenta o reduce su vulnerabilidad y qué tipo de garantías pueden razonablemente esperar de Washington en un contexto donde las negociaciones con Teherán son simultáneas a los ataques. Y China, que observa todo esto con la atención calculada que caracteriza su diplomacia en momentos donde múltiples escenarios simultáneos crean incertidumbre que puede ser aprovechada, ajustará sus posiciones con la paciencia de largo plazo que distingue su aproximación estratégica de la urgencia reactiva que caracteriza a los actores occidentales en tiempo de crisis. Esta es la guerra en el momento en que cruzó un umbral que no habíamos visto antes. Ataques cerca de instalaciones nucleares israelíes. Primer misil Houthi contra Israel desde el inicio del conflicto. Amenazas sobre el Mar Rojo que complican la única ruta alternativa al estrecho de Hormuz cerrado. Negociaciones que Trump calificó de muy buenas ocurriendo simultáneamente, con escaladas que ningún actor neutral puede interpretar como señal de desescalada. El mapa del conflicto se expandió geográficamente, se complicó estratégicamente y se volvió considerablemente más difícil de resolver, de manera que satisfaga los intereses mínimos de todas las partes involucradas. Continuaremos informando cada desarrollo con la profundidad y la honestidad que este momento exige. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y compartan este análisis con quienes necesitan entender lo que realmente está ocurriendo, más allá de los titulares que capturan el hecho sin la dimensión. Porque en el momento en que una guerra cruza los umbrales que ésta cruzó hoy, entender el contexto completo no es un lujo académico, es la única manera de procesar lo que está pasando y lo que viene. Por eso estamos aquí. Permítanme hablar ahora de algo que los análisis de seguridad raramente abordan con la claridad que merece, porque toca dimensiones que resultan incómodas para las narrativas oficiales de todos los actores involucrados. El primer misil Houthi contra Israel desde el inicio de esta guerra no es simplemente un dato operacional sobre la extensión geográfica del conflicto, es una señal sobre el grado de coordinación y comunicación estratégica que existe entre Teherán y sus distintos aliados regionales en tiempo real durante un conflicto activo. Esa coordinación no es nueva, existe desde hace años y fue documentada exhaustivamente por servicios de inteligencia de múltiples países. Lo que sí es nuevo es que esa coordinación se esté activando en este nivel de manera simultánea con los ataques directos iraníes contra Israel y con negociaciones entre Washington y Teherán que Trump describe como productivas. La simultaneidad de esos tres fenómenos, coordinación Houthi activa, ataques iraníes cerca de instalaciones nucleares israelíes y conversaciones diplomáticas con Washington, sugiere que Irán está ejecutando una estrategia de presión máxima durante el proceso de negociación, no antes de negociar, no después de que las negociaciones fracasen. Durante. Esa táctica, negociar mientras se presiona simultáneamente en todos los frentes disponibles, es exactamente lo que haría cualquier actor que tenga capacidad de hacerlo y que quiera llegar a un acuerdo en sus propios términos en lugar de en los del adversario. La pregunta para Washington es si las conversaciones que Trump considera productivas pueden sobrevivir a esa presión simultánea o si la escalada Houthi e iraní acabará destruyendo exactamente el espacio que la pausa en los ataques a energía iraní intentaba crear. Existe además una dimensión tecnológica de esta escalada que merece mención específica porque tiene implicaciones que se extienden mucho más allá del conflicto inmediato. Los misiles que los Houthis lanzaron contra Israel en los episodios de 2023 y 2024 mostraron capacidades que superaron las estimaciones iniciales de muchos analistas occidentales sobre lo que ese grupo podía hacer con el armamento que Irán les proveyó. Los sistemas de defensa antimisiles israelíes y americanos demostraron ser efectivos pero costosos, en sentido literal. Cada interceptación tiene un costo que supera con creces el costo del misil interceptado. Cuando el primer misil Houthi de esta guerra fue lanzado contra Israel, los sistemas de defensa se activaron y el cálculo de costos de interceptación volvió a ser relevante. No porque un solo misil cambie el balance militar, sino porque si los Houthis deciden incrementar la cadencia de sus ataques de manera sostenida, el desgaste de municiones de interceptación y el costo de reponerlas añade presión adicional sobre los presupuestos de defensa de Israel y de Estados Unidos en un momento donde ambos ya están absorbiendo los costos extraordinarios del conflicto principal con Irán.
Esa presión sobre los inventarios de defensa antimisil es exactamente el tipo de desgaste asimétrico que la estrategia del eje de resistencia iraní fue diseñada para generar. No destruyes al adversario de una vez, lo desgastas gradualmente en múltiples frentes hasta que el costo acumulado supera la voluntad política de continuar. Las próximas horas y días serán definitorias en maneras que los titulares no siempre capturan con suficiente precisión. La respuesta israelí al ataque cerca de instalaciones nucleares determinará si las negociaciones que Trump describió como productivas tienen algún futuro real o si la escalada las consume antes de que puedan producir resultados. La continuación o el cese de los ataques houthis determinará si el Mar Rojo se convierte en el segundo frente de guerra marítima global que los mercados ya están comenzando a incorporar en sus precios. La reacción americana ante la escalada simultánea de múltiples vectores determinará si la pausa en los ataques a energía iraní era una apertura genuina hacia la negociación o simplemente un gesto táctico que el régimen iraní interpretó como señal de debilidad que justifica presionar más en todos los frentes disponibles. Y la capacidad de Irán para sostener esta presión simultánea en múltiples frentes, mientras simultáneamente mantiene conversaciones con Washington, determinará cuánto tiempo puede durar esta fase del conflicto, antes de que alguno de los actores calcule que el costo de continuar supera el costo de cualquier acuerdo posible. No existe respuesta sencilla a ninguna de esas variables, pero todas ellas son las que importan para entender hacia dónde va esta guerra en los próximos días y semanas. Por eso seguimos aquí, analizando cada movimiento con la atención que merece. Por eso importa estar informados con profundidad y no solo con titulares. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones. La información completa en momentos como este no es un lujo. Es el único recurso disponible para quienes no están en las salas de decisión, pero que cargarán con las consecuencias de lo que en ellas se decida. Quiero detenerme en algo que me parece fundamental y que los análisis de este conflicto tienden a pasar por alto, porque requiere un grado de incomodidad intelectual que pocas plataformas están dispuestas a asumir. Cuando hablamos del eje de resistencia iraní como estructura que coordina a los houthis, a Hezbollah, a milicias en Irak y a otros grupos, existe la tentación de presentarlo como un monolito perfectamente controlado desde Teherán, donde cada movimiento de cada grupo responde a una directiva central precisa. La realidad es más compleja, y esa complejidad tiene implicaciones directas para cualquier negociación que intente resolver este conflicto. Los houthis tienen su propia agenda que se superpone pero no es idéntica a la iraní. Lucharon contra el gobierno yemení durante años antes de que su relación con Irán alcanzara la profundidad actual. Tienen motivaciones locales, tribales y religiosas que los hacen parcialmente autónomos respecto a las directivas de Teherán. Eso significa que incluso si un acuerdo entre Washington y Teherán incluyera compromisos sobre el comportamiento de los grupos aliados iraníes, la capacidad de Irán para garantizar que los houthis cumplirán esos compromisos de manera perfecta y sostenida es limitada. Esa limitación no es retórica, es operacional. Y cualquier negociador americano o israelí que no la incorpore en sus cálculos sobre lo que un acuerdo con Irán puede garantizar realmente, está trabajando con un modelo incompleto de la situación. La dimensión humanitaria de esta escalada en Yemen merece mención específica, aunque raramente recibe la atención proporcional a su gravedad. Yemen lleva años en una crisis humanitaria que organizaciones internacionales describen como una de las peores del mundo. La guerra civil que precedió a la intervención houthi, activa en este conflicto, ya había devastado la infraestructura del país, desplazado a millones de personas y generado condiciones de hambruna y enfermedad que matan silenciosamente a quienes los misiles y las bombas no alcanzaron directamente. La reactivación del frente houthi, en el contexto de esta guerra con Irán, añade presión adicional sobre una población civil yemení que ya estaba al límite de lo que puede absorber. Esa expansión geográfica y estratégica del conflicto es el dato más importante de este día y el que más directamente determinará lo que viene en las próximas horas y semanas. Hasta entonces, siempre. Nos vemos en la próxima entrega.